Hola gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén bien, que tengan un hermoso día. Y para continuar, y creo que ya terminando con esto de las palabras importantes, palabras claves de mi vida, que la primera, para retomar un poquito cómo veníamos con los otros videos, la primera era amor, la primera palabra, la más importante para mí. Luego la otra era felicidad, y también habíamos hablado un poquito de paz interior, principalmente esa tranquilidad que tenemos que tener, que por más que afuera haya un caos, podemos estar tranquilos y en paz con nosotros mismos y no tener que reaccionar mal con todo lo que sucede fuera. Y creo que de la mano de todo esto, del amor, de la felicidad, de la paz interior, hay otra palabra, está relacionada con las tres, porque viene desde el amor, nos da paz y también felicidad, contribuye al equilibrio de la felicidad, es el perdón. Palabra bastante importante y que también está encabezando la lista de esas palabras claves que todos tendríamos que tener en nuestras vidas. Y del perdón se puede hablar mucho y lo vamos a dividir en partes, porque para hablar del perdón, para iniciarnos en el camino del perdón, lo que primero tenemos que hacer es perdonarnos nosotros mismos. Se dan cuenta que todas estas palabras tienen que ver con nosotros, por eso digo, son muy importantes para nuestra vida, para estar bien con nosotros mismos y poder, a su vez, de ese modo, estar bien con el resto. Entonces, yo no puedo perdonar a alguien, ni tampoco pedir perdón, si no puedo perdonar a mí misma. Va a ser muy difícil o va a quedar como contradictorio si yo pido perdón o perdono a alguien, pero no me puedo perdonar a mí misma. Entonces el trabajo, como siempre, inicia dentro nuestro, va hacia afuera y vuelve otra vez dentro nuestro. Y esto es así. Primero, para poder hacer algo por los demás o con los demás, tengo que estar bien yo, tengo que estar bien conmigo misma. Era como hablamos del amor. Si yo no encuentro dónde tengo el amor allá re escondido en lo más profundo y no lo puedo sacar, no voy a poder amar a nadie ni permitir que alguien me ame. Entonces, con esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Y lo mismo con la felicidad. ¿Qué pasaba con la felicidad? La buscábamos afuera, pero en realidad la felicidad la tenemos dentro, ¿sí? Nosotros mismos tenemos que proponernos ser felices, ¿sí? Es una forma de vivir, una actitud que tenemos que ponernos y decir: yo a partir de este momento soy feliz y listo, y trato de vivir todo el tiempo así, y que poder transmitir después esa felicidad a los demás. No es que voy a hacer feliz a los demás, ni que los demás me van a hacer feliz a mí. Cada uno se ocupa de su felicidad y después la puede compartir con otro. Eso sí, lo mismo con el amor. Cada uno, sí, tiene amor dentro, no necesitamos ir a buscar, pero tengo que sacar ese amor, que llegue a flor de piel y poder hacer todas las cosas que hago desde el amor, desde ese amor, para que eso se vea reflejado en los demás, ¿sí? Y vuelva, porque también es un camino de ida y vuelta, ¿sí? Y con esto del perdón es lo mismo. Y después van a entender por qué es lo mismo, que es un camino de ida y vuelta. Primero me perdono yo.
luego voy a poder perdonar a otros, ¿sí? Y también pedir perdón en la relación con el otro. Y eso de perdonar a otro me va a ayudar más a mí misma, me va a servir más a mí misma que lo que le va a servir al otro, ¿sí? Al que yo estoy perdonando. Y ahora vamos a ver por qué. Pero primero lo que tengo que hacer es entender una cosa. Porque para perdonar, si yo no tengo empatía, primero y principal, no voy a poder perdonar a nadie. ¿De qué se trata la empatía? La empatía es poder ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Entender las emociones del otro, poder ver qué es lo que le está pasando a la otra persona, ponerme en situación y ver de qué manera puedo, ya estoy en el mismo tono que la otra persona, de qué manera puedo ayudarla, entenderle, hablarle, así relacionarme con esa persona. Si hay alguien que está cruzando la calle y se tropieza, se cae, se golpea, no se puede levantar, yo puedo optar por dos cosas. Veo la situación, no me importa, soy totalmente, no sé cómo sería la palabra, antiempático, no sé cómo sería la palabra, si existe esa palabra, y sigo derecho. Hago como que no vi nada, no me importa, no me afecta, listo. Y está la otra opción. Veo a esa persona, pienso que esa persona podría ser yo. Me pongo en su lugar, me pongo en sus zapatos. Está tirada en el medio de la calle, puede pasar un auto, la puede pisar, puede pasar cualquier cosa, puede estar sucediéndole alguna situación de salud que le provocó eso y no sé, puede estar por tener un paro cardíaco, no sé, estoy inventando cualquier cosa, pero me pongo en situación y digo, y si soy yo, si a mí me pasa una cosa así, ¿qué me gustaría que suceda? Que alguien me ayude, porque yo no voy a poder hacerlo solo. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en sintonía con esa persona, estoy entendiendo lo que le pasa, tratando por lo menos de entender lo que le pasa, poniéndome en su lugar. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy como empezando a sentir cosas similares a lo que siente o emociones similares a las que tiene esa persona. Entonces voy y la ayudo. La levanto, pido una ambulancia, veo cuál es la situación primero, si es simplemente que se cayó, se golpeó y la puedo ayudar a levantar y a terminar de cruzar la calle, o si no se puede levantar o hay otra situación, llamar a una ambulancia, pedir ayuda a alguien que sepa cómo ayudar, en fin, voy y ayudo, voy a tratar de alguna manera solucionar el problema o ayudar a solucionar el problema, a que la otra persona esté mejor, ¿sí? Vuelva a su equilibrio, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo no tengo empatía, es difícil perdonar. Acá obviamente que no era una situación de perdón, pero pasa algo con alguien, una situación, alguien hace algo, eso puede traer consecuencias y esas consecuencias me pueden afectar. Por ejemplo, no sé, alguien dice o hace algo que a mí me ofende, o no sé, vamos a ir a un ejemplo concreto, presto mi auto a un amigo, ese amigo usa el auto, lo choca y me lo devuelve chocado. Y ese acto, sí, no es que, a ver, también hay que entender otra cosa, que la gente hace cosas, actúa, pero no es que está actuando en contra mío continuamente. Siempre me acuerdo que había una película argentina que se llamaba El mundo contra mí o algo así, de una adolescente, no recuerdo mucho la trama, pero me quedó el título y si la hubiese visto durante mi adolescencia o me hubiese enterado de ese título durante mi adolescencia, hubiese
dicho, y sí, el mundo contra mí, es todo contra mí, o todo me sale mal, parece que todo es a propósito, y uno a veces se pone en víctima. Pero ahora ese título lo veo de otra manera, o sea, no es que lo veo de otra manera porque la situación sigue siendo la misma, pero no me identifico con el personaje, no me identifico con alguien que siente que todo va en contra suyo. La gente hace cosas, suceden cosas, y esas cosas, o sea, lo que hace generar... A ver, vamos a arrancar de nuevo. Esto principalmente tiene que ver con las personas, porque uno va a perdonar a alguien. ¿Qué pasa? La persona hizo algo, ese algo me puede haber afectado o no, me puede haber afectado más o menos o no me afecta. Si me afecta, yo me voy a sentir mal porque me va a afectar negativamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a necesitar perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque la otra persona puede estar mal, porque me va a pedir perdón, me va a decir, mirá, lo que hice, perdoname, te choqué el auto. Va a tratar tal vez de solucionar, este caso es algo solucionable, pero bueno, por ejemplo, si alguien dijo algo, me insultó, por ejemplo, eso, por más que me pida perdón, que diga que se equivocó, que no lo quiso decir, o que después me diga algo bonito, ya está, ya no es solucionable, ¿sí? No es algo material que se puede arreglar como en el caso del auto. Entonces, bueno, ahí yo voy a perdonar a la otra persona. Tal vez no lo quiera perdonar, no lo pueda perdonar, no me salga el perdón. Pueden pasar muchas cosas, pero como decía hoy, todo arranca desde uno mismo. Primero tengo que ver si me puedo perdonar yo. ¿Y qué me tengo que perdonar? Bien, seguramente un montón de cosas, porque hay un montón de cosas que nosotros hicimos en algún momento y decimos, pero ¿cómo pude haber hecho eso? Hace mucho tiempo o hace unos instantes pude haber hecho algo y lo hice mal, y tal vez era algo muy importante y algo irreversible. Y entonces esas son las cosas que tenemos que perdonarnos, pero para poder perdonarnos y perdonar también a los demás, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y este ejemplo, la verdad que a mí me ayuda muchísimo, y es algo que se utiliza, que se pone mucho como ejemplo para los padres. Cuando renegamos de nuestros padres y decimos, no sé, la educación que nos dieron, y que tal vez no era la ideal, que tal vez nos retaron mucho, nos golpeaban, nos pegaban, nos obligaban a hacer ciertas cosas que tal vez no ahora con otra perspectiva, o cuando uno es padre dice, eso yo no se lo haría a mis hijos, o al revés, algo que no nos dieron o no nos hicieron y nosotros decimos, eso sí se lo daría o se lo haría a mis hijos porque es algo positivo. Y hay un montón de cosas que surgen para perdonarle a nuestros padres. No, las personas que nos criaron, nuestros maestros, esas personas que nos formaron en la vida. Y bueno, a veces tenemos que tener en cuenta que esas personas, hay excepciones obviamente, pero en general trataron de hacer las cosas lo mejor posible, dentro de las posibilidades que ellos tenían, porque a lo mejor lo que ellos sabían que era una crianza, porque nadie,
cuando tiene un hijo no sabe, no tuvo toda una carrera, un estudio previo de cómo criar un hijo. Uno tiene un hijo y va aprendiendo con ensayo y error, es así, no queda otra. Y de lo que aprendió de cómo lo criaron, la única enseñanza que todos tenemos es cómo nos educaron a nosotros, cómo nos criaron a nosotros. Y vamos tomando de eso lo que nos parece que estaba bien, descartar lo que estaba mal, implementar otras cosas que van surgiendo. Uno, cuando está criando un hijo, continuamente tiene que estar buscando soluciones a cosas, improvisando. Es el día a día, no hay un libro que diga, para esto se hace así. Además, las épocas van cambiando y lo que en una época estaba bien, tal vez pasaron 50 años, 100 o menos, 20, 30, y ya no es algo que está bien. Uno no sabe, uno va haciendo lo que le parece que es lo mejor. Y así con todo igual, ¿no? Pero bueno, este es el ejemplo que les estoy dando, pero uno como padre hace lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo en ese momento, y tal vez pasaron 5 años y se da cuenta que lo podría haber hecho mucho mejor. Es más, tal vez tuvo un segundo hijo, años después, un tercer hijo, un cuarto hijo, y a cada uno le dio una educación diferente, porque ya tiene la experiencia de los anteriores. Entonces, cosas que hizo de una manera primero, con el segundo lo va a hacer diferente, con el tercero tal vez diferente otra vez, y así, porque uno va aprendiendo y se va dando cuenta qué funciona, qué no, se da cuenta de los errores que tuvo, pero en el momento en que uno hace algo, ya sea en este caso de los padres con nuestra educación o de quien sea, uno hace algo con lo que tiene en el momento, con lo que sabe hasta ese momento, con las herramientas que tiene y trata de solucionarlo. A lo mejor pasado el tiempo o después, en el tiempo próximo a que lo solucionó, se da cuenta que lo podría haber hecho de otra forma, mucho mejor, mucho más simple y bueno. Pero eso se da cuenta uno después. Si tiene la oportunidad de seguir haciéndolo, lo va mejorando. Y si no, y bueno, ya está. Criaste a tu hijo así y bueno, era lo mejor que podías hacer. O fue lo mejor que pudieron hacer nuestros padres. A lo mejor si nuestros padres, ahora con la experiencia que tienen de habernos criado, tienen que volver a criarnos o volver a criar otro hijo, otra criatura o un nieto, lo va a hacer totalmente diferente, ¿sí? Porque ya tiene experiencia. Y con nosotros pasa lo mismo, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, hace unos años atrás, no sé, 10 años, 20, 30, lo que sea, ¿qué hicimos? ¿Cómo hicimos las cosas en ese momento? ¿Y cómo las haríamos ahora? Eso mismo. Y seguramente en ese momento las hicimos de una manera que ahora no las haríamos, ¿sí? Y sentimos esa culpa de haberlo hecho mal, sentimos que lo tendríamos que haber hecho de otra manera, que lo tendríamos que haber hecho mejor, que se podría haber hecho mejor, pero no, es así, se hizo de esa forma y era la única forma en ese momento de hacerla, no había otra. Con lo que teníamos hasta ese momento, con las herramientas que teníamos ahí, en ese instante, y la única forma, la mejor forma era como lo hicimos. Que ahora se nos ocurran 1000 maneras mejor de hacerlo y que podríamos hacerlo mejor, pero ahora, pero no en ese momento. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta en el momento de perdonarnos y de perdonar, ¿sí? No es que, lo hice mal, lo tendría que haber hecho de esta otra manera y siento esa culpa y no me puedo perdonar o no puedo perdonar a alguien porque hizo esto así, eso me afectó y ahora es el culpable de que lo haya hecho mal y no lo puedo perdonar. No, porque no es así. Tenemos que tener en cuenta, como dije primero, las personas hacen cosas, no es que nos hacen.
ni nosotros mismos tampoco. Nosotros hacemos cosas. Se supone que cuando alguien hace algo, lo va a hacer de la mejor manera posible, ¿sí? No es que yo voy a hacer todo mal para afectarle a todo el mundo, voy a hacer todo mal para afectarme a mí misma. No, uno hace las cosas lo mejor que puede. Y entonces, como hacemos las cosas lo mejor que podemos hasta ese momento, que después nos demos cuenta o podamos hacerlo mejor, bueno, no importa, no pasa nada, ¿sí? Pero uno trata de hacer las cosas lo mejor posible. Que nos salen mal, que podemos tener consecuencias después, sí, seguro, todo tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden afectarnos a nosotros, pueden afectar a otros, y bueno, sí, pero hay que ver con qué actitud cada uno después encara la situación, ¿sí? Si yo me voy a poner en víctima y voy a empezar a pensar que los demás hacen cosas para afectarme a mí, o que yo hago las cosas mal para afectarme a mí misma, no. La posición de víctima ya está, ya fue, es una etapa de la vida, puede ser, sí, pero no nos tenemos que posicionar ahí, porque no avanzamos. Estamos en la queja, en el victimizarnos, y nos estancamos, y no sirve. Entonces eso lo tenemos que descartar. Primero, empezar a perdonarnos, a buscar esas cosas que nosotros decimos, oh, y esto no me lo puedo perdonar, esto que hice, esto que le hice a alguien, tampoco es que se lo hiciste a alguien, si le afectó a alguien es más problema de ese alguien que tuyo. Hay cosas que nosotros hicimos y ahora estamos mal por lo que hicimos, por cómo lo hicimos, porque no hicimos. Todo eso lo podemos anotar en una hoja, lo podemos tener en cuenta. Todas esas cosas tenemos que pensar en cada una de esas situaciones y no volver más después de esto, no volver más a esas situaciones, a esos recuerdos. Los traemos ahora para sanarlos. Podemos tener como una charla con nosotras mismas y tener en cuenta cada una de esas situaciones y bueno, eso fue pensar siempre que eso fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento, que en ese momento en que lo hicimos no había otra forma de hacerlo, porque no teníamos las herramientas, no conocíamos cómo hacerlo, no teníamos otra manera. Que ahora lo tengamos no quiere decir que en ese momento lo teníamos. Entonces ya está, hicimos eso o no hicimos porque, no sé, X, se dio así. No pasa nada, ¿sí? Entonces, tener una charlita con nosotros mismos sobre cada uno de estos puntos, estas cosas que decimos no podernos perdonar y perdonarlas, ¿sí? La charlita con uno mismo sirve para sacar un poquito todo eso que tenemos y pensar en esa situación, perdonarlo, entender esto de que era la única manera y ya está. Y dejarlo ir, ¿sí? Podemos hasta hacer una especie de ritual, anotar todas esas cosas que nos queremos perdonar, tener esta charlita con nosotros mismos, ir tildando cada una de las cuestiones a medida que las vamos conversando con nosotros mismos, y una vez que ya está, para olvidarnos y para dejar ir todo esto y ya ahí sí perdonarnos, prender fuego el papelito, la hoja donde está todo escrito y listo, ya está, y se perdonó y basta, y no volvemos más otra vez, ¿sí? Porque si no, no está perdonado. No digo olvidar, esa es otra cuestión del perdón. El perdón para mí, es mi opinión, o alguien puede diferir, pero para mí el perdón no es olvidar, ¿sí? No necesitamos olvidar. Porque es muy difícil olvidarnos de algo, de una situación, más si nos afectó mucho. Más que olvidar, para mí el perdón es recordar, pero sin rencor, sin resentimientos, sin malos sentimientos, ¿sí? Recordarlo como un hecho más.
Si yo puedo recordar eso como un hecho más y no estar reprochándomelo, ni reprochándole al otro, ni sintiendo bronca, sintiendo rencor, sintiendo todas esas cosas que sentimos cuando hay algo que no se perdona o que se perdona de la boca para afuera, porque yo digo, sí, te perdono y no, porque siguen estando las mismas emociones. Entonces, cuando yo puedo recordar como un hecho cualquiera y no me afecta, ahí realmente está perdonado, ¿sí? Ya sea algo que nos tenemos que perdonar nosotros o algo que tenemos que perdonar a otro. Entonces, una vez que ya hice ese trabajo de perdonarme a mí misma y puedo vivir con todo eso y no sigo teniendo todo ese peso en la mochila, ¿sí? Pude descargar todas esas piedras, cada una de esas cosas que me fui perdonando, me las pude sacar de esa mochila, las conversé conmigo mismo, ¿sí? Tildé en la listita que ya está perdonado, quemé la hojita donde estaban todas las cuestiones a perdonar y ya está, y no insisto, ya está, ya pasó, me olvido de ese peso, se fue ese peso, porque si no llega un momento que no podemos más. Si acumulo, la mochila ya pesa 1 tonelada, no me puedo mover, me estanco, me quedo. Ahora tengo que empezar a hacer el trabajo con los demás, que en realidad no es con los demás, parece que es con los demás, pero sigue siendo conmigo, Es con los demás, pero en realidad es conmigo. ¿Por qué? Y por eso les decía que era de ida y vuelta. Ya hice el trabajo conmigo y ya me perdoné. Ahora lo que voy a hacer es perdonar a los demás. Bien, pienso en esas personas que me cuesta perdonar, hechos que me cuestan perdonarle a ciertas personas y hago el mismo trabajito que con lo que me perdonaba a mí misma. Hago una lista con la persona y el hecho a perdonar y si puedo, hablo, si es factible, si la otra persona está dispuesta, puedo ir a hablar con esa persona sobre el hecho, ¿sí? Y perdonarlo. O al revés, tal vez sea ir a pedir perdón, también vale. Y si no puedo, porque no da, porque la otra persona no quiere, no me escucha, o yo estoy tan embroncada que si me acerco a esa persona no voy a hablar en buenos términos. Entonces, si no se puede, o porque esa persona está lejos, no me puedo comunicar, se fue, partió de este mundo, también puede ser que a veces nos quedan esas cosas atragantadas de decir, murió y no le perdoné tal cosa, no pasa nada, ¿sí? Hago la lista y así como tuve la conversación conmigo misma, tengo la conversación con esa persona. Puedo imaginarme a esa persona sentada en una silla frente a mí y hablarle a esa silla, aunque esté vacía, me imagino a la persona ahí. Otra cosa que puedo hacer, si eso no me resulta, puedo escribirle una carta de puño y letra, en la compu, como sea, mandarle un audio. Aunque no lo reciba nunca, grabar como estoy grabando yo en este momento. Puedo comunicárselo de muchas formas, pero no necesito comunicárselo, que le llegue, ¿sí? Ni enviarle la carta, ni enviarle el audio, la grabación, lo que sea. Pero eso es un trabajo que hago para mí, no para la otra persona, en realidad. Tal vez la otra persona ni se entera que yo la perdono. Tal vez la otra persona ni sabe que yo tengo la necesidad de perdonarle algo. Tal vez hizo algo, a mí me afectó lo que hizo y la otra persona ni se enteró. Y yo estoy con toda esa bronca de que mirá lo que hizo, lo que dijo, Y la otra persona tal vez ni se dio cuenta, ni sabe todo este drama mío. Y yo voy a ir a perdonarle algo que la otra persona ni sabe que hizo. Entonces, en esos casos, es mejor esto, ¿sí? La silla frente a mí, la hoja y escribirle una carta, grabarlo en un audio, lo que sea. Que después me lo quede yo, que después
la carta se puede quemar junto con la lista, ¿sí? Pero si hay alguna persona en la que se puede ir a hablar, se puede hablar del tema, se conversa, se perdona o se pide perdón, sí, pero no hace falta, ¿sí? Si tal vez la otra persona le hace falta y la otra persona le puede servir, le puede ayudar, sí, lo hago, pero si no, hay casos que ustedes ya se van a dar cuenta cuando es factible ir y hablar personalmente y cuando no. Y lo mismo, ir tildando cada situación a perdonar y perdonar. Y una vez que ya está, que hablamos, que escribimos las cartas, que hablamos con la persona imaginada en la silla o grabamos o lo que haya sido, sí, pero ya tratamos cada una de las cuestiones a perdonar, tildamos a todas las cuestiones, quemamos la hoja como la otra vez y ya está, la mochila se terminó de vaciar, ¿sí? Y listo, si realmente pudimos perdonar, es porque cuando volvemos a recordar alguna de esas situaciones, porque se presentan las situaciones, la persona, cada vez que se nos cruza de alguna manera el nombre o la persona, como sea, nos recordamos de ese hecho a perdonar y bueno, si ya realmente lo perdonamos, si lo perdonamos de verdad, se nos va a cruzar la persona, el hecho, la situación, lo que sea, y no vamos a tener esas emociones negativas o esos sentimientos que teníamos, no vamos a tener ese rencor, esa bronca, todo eso que sentíamos cada vez que recordamos el hecho. Si realmente perdonamos, no. Obviamente que hay situaciones que son más difíciles de perdonar, pero haciendo este trabajo mucho más intenso se puede. Hay situaciones que son fáciles de perdonar y otras no tanto, pero se puede, ¿sí? Tratando de entender al otro, de ver por qué lo hizo, de ver que no tenía otra opción, aunque nosotros vemos 50 opciones, esa persona en ese momento, en esa circunstancia, era lo único que podía hacer. Entendamos eso. Cuando alguien toma una decisión, ya seamos nosotros mismos o los demás, que hacen algo y toman una decisión o lo hacen a veces por impulso porque no llegan a tener el tiempo para decidir o la capacidad para decidir en ese momento, y uno hizo eso y otra cosa no se podría haber hecho. Lo que uno hizo en un momento dado era lo único que podía hacer. Pensémoslo así porque si no nos torturamos nosotros mismos. Estamos todo el tiempo pendientes de ver cuántas cosas podríamos haber hecho, de qué otra forma se podría haber hecho. No, esa era la única manera, no le demos más vueltas, era esa. Aceptémoslo, perdonémoslo y ya está. Y sigamos. Y eso sí, no cometamos los mismos errores otra vez, ¿sí? Porque si no, sí, se supone que uno de los errores, de las cosas que hizo mal, aprende, ¿sí? Si no hicimos las cosas como se supone que debían ser, bueno, la próxima vez hagámoslo mejor, porque para eso también sirve, ¿sí? Siempre busquemos no el por qué, sino el para qué, ¿sí? ¿Para qué hicimos las cosas así? ¿Para qué la otra persona hizo esto? ¿Para qué sucedió cualquier hecho que haya sucedido? Todo tiene un para qué, ¿sí? Entonces busquemos ese para qué nos sirve, qué podemos sacar de esto, qué podemos aprender de este hecho, qué podemos hacer a partir de esto, cómo podemos seguir a partir de esto, siempre para crecer, siempre para bien, siempre para seguir avanzando en la vida. Y bueno, de esto se trata un poquito esta charla, ¿sí? A ver de qué manera podemos perdonar y que ese hecho y ese perdón nos sirva para seguir avanzando, para seguir subiendo un escaloncito más en esta vida que vinimos acá a aprender, a amar, a ser felices, a buscar nuestra paz. Y perdonar
es una manera de lograr todo eso. Por eso les decía que con esto del perdón, como que este ciclo de palabras claves se cierra y el perdón está conectado a todo. Y el perdón nos va a dar esa paz, nos va a ayudar a poder decidir más ser felices. Vamos a poder hacer las cosas desde el amor, porque si no hago las cosas desde el amor no puedo perdonar, ni perdonarme. Tengo que arrancar siempre desde mí, perdonarme yo, para poder perdonar a otro. Pero ese perdonar al otro en realidad me está sirviendo a mí, porque el otro a veces ni se entera, ¿sí? Ni se entera que lo perdoné, ni se entera que había algo para perdonar. Es siempre el trabajo conmigo mismo. Entonces, a tener en cuenta, hacer todo desde el amor, a tomar la decisión de ser felices cada instante hasta que se nos haga un hábito y esté instalado ese hábito. Eso nos va a dar paz interior, tranquilidad, ¿sí? Tratar de también trabajar eso. Y para poder trabajar eso, y para poder tener eso, y para poder tener felicidad, necesito esto de perdonar, ¿sí? Esta herramienta del perdón. Y está todo relacionado, es todo un tema bastante importante y da mucho para hablar, pero lo vamos a dejar acá. Vamos a esperar que les sirva, que esto les haya servido para que sean herramientas que tengan para poder ponerlas en práctica en la vida, porque todos tenemos algo que perdonar, algo que perdonarnos. Así que bueno, manos a la obra, busquen en su interior y les va a servir para estar un poquito mejor. Yo les digo hasta la próxima, espero que hayan disfrutado de esta charla, que tengan un hermoso día, un abrazo muy fuerte y será hasta la próxima.